Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde el drama turco y el salseo amoroso son el pan de cada día. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con las antenitas parabólicas bien afinadas porque hoy les traigo un bombazo de un notición que nadie, absolutamente nadie, veía venir. Preparen sus palomitas, su cafecito porque vamos a hablar de Bomba Afra y Mert. Sí, esos mismos, la pareja que nos robó el corazón en Yalian, los que nos hicieron suspirar, los que nos hicieron gritarle a la tele. Esos mismos. ¿Están listos para saber qué está pasando entre ellos? Pues agárrense fuerte porque los rumores, los indicios, las señales. Todo apunta a una reconciliación secreta. Así como lo oyen. Y no solo secreta, sino también inesperada. Después de un distanciamiento que parecía definitivo, después de noticias que hablaban de otros romances, después de la tormenta parece que ha salido el sol. Antes de que me lancen los tomates y me digan que estoy inventando chismes, les pido que me den unos minutitos para presentarles toda la evidencia, todas las pistas que hemos estado recopilando durante las últimas semanas. Recuerden, aquí no inventamos, aquí investigamos. Y lo que hemos encontrado, amigos míos, es de lo más jugoso. Pero antes de meternos de lleno en el drama, quiero recordarles algo súper importante. Si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, porque aquí siempre te traemos las últimas noticias, los mejores análisis y todo el chisme turco que necesitas para estar al día. Únete a esta gran familia de amantes de las novelas turcas. Ahora sí, vamos al grano. Como llegamos a la conclusión de que Afra Saraoğlu y Mert Ramazan Demir, nuestros Seyran y Ferit, podrían estar dándose una segunda oportunidad? Bueno, la verdad es que no ha sido fácil. Después de su supuesto rompimiento, ambos han tratado de mantener una imagen de normalidad, de seguir adelante con sus vidas. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esas cenizas, mis amigos, están empezando a echar humo. Primero vamos a hablar de las redes sociales. Sí, ese campo minado donde cada like, cada comentario, cada follow puede significar un mundo. Hemos notado que últimamente ambos han estado interactuando más en las publicaciones del otro. No son comentarios directos ni explícitos, pero sí pequeños guiños, emojis sutiles, likes estratégicos. Cosas que para el ojo inexperto podrían pasar desapercibidas, pero nosotros, que somos expertos en detectar el salseo, lo hemos notado todo. Por ejemplo, hace unos días, Afra publicó una foto en la que lucía un vestido precioso, con un mensaje inspirador sobre la importancia de la autoaceptación. Pues bien, ¿quién creen que fue uno de los primeros en darle like? Exacto, Mert. Y no solo eso, sino que también dejó un comentario con un emoji de un corazón blanco. Un corazón blanco, señores, un corazón blanco. Eso no es cualquier cosa. Podría significar amistad, admiración, pero también podría significar algo más. Mucho más. Ahondemos un poco en este emoji. ¿Por qué un corazón blanco y no uno rojo, el clásico del amor apasionado? Algunos dicen que el blanco representa pureza, un nuevo comienzo, la intención de construir algo desde cero, sin las cargas del pasado. ¿Estarán intentando eso, una relación renovada, sin los errores que pudieron haber cometido antes? ¡Ay, el misterio nos consume! Luego, tenemos los rumores que circulan en la prensa turca. Si bien es cierto que muchas veces la prensa rosa exagera las cosas, también es cierto que a veces dan en el clavo. Y últimamente varios medios han estado reportando sobre supuestos encuentros secretos entre Afra y Mert. Encuentros en lugares discretos, lejos de las cámaras, lejos de los paparazzi. Encuentros que, según estas fuentes, han sido organizados por amigos en común que estarían intentando reconciliarlos. Cupido está trabajando arduamente detrás de las escenas. ¿Quiénes serán esos amigos que están jugando a ser casamenteros? ¿Serán compañeros del elenco de Yalian? ¿O quizás amigos de la infancia que conocen sus corazones como la palma de su mano? Necesitamos nombres, necesitamos detalles. Uno de estos medios incluso llegó a publicar que los vieron cenando juntos en un restaurante italiano a las afueras de Estambul. Según la fuente se mostraron muy cariñosos, riendo y conversando animadamente. Obviamente no hay fotos que lo confirmen, pero la sola mención ya nos pone a pensar. ¿Será que están tratando de mantener su reconciliación en secreto para evitar la presión mediática?
¿O será que simplemente son buenos amigos que se están poniendo al día? ¿Un restaurante italiano? ¡Qué romántico! La pasta, el vino, la luz tenue, el ambiente perfecto para reavivar la llama del amor. Pero, ¿por qué tan lejos de Estambul? ¿Acaso quieren evitar ser vistos por los curiosos? ¿O simplemente buscaban un lugar tranquilo para reconectar? La pregunta del millón. Pero la cosa no termina ahí. También tenemos los testimonios de fans que aseguran haberlos visto juntos en diferentes lugares. Fans que los han reconocido a pesar de que intentaban pasar desapercibidos con gorras y gafas de sol. Fans que han compartido sus experiencias en redes sociales, generando aún más especulaciones. Nuestros queridos fans, los detectives más apasionados del mundo del espectáculo. Están en todas partes con los ojos bien abiertos y listos para capturar cualquier señal de amor. Por ejemplo, una fan contó que los vio paseando por un parque en Bebek, uno de los barrios más chic de Estambul. Según su relato, iban de la mano y se veían muy felices. Otra fan aseguró haberlos visto en un cine, disfrutando de una película romántica. Y otra más dijo que los vio en una cafetería, tomándose de las manos por debajo de la mesa. Bebek, el cine, la cafetería, lugares emblemáticos para una cita romántica. ¿Será que están recreando algunos de sus primeros encuentros? ¿Estarán intentando revivir la magia de sus inicios? ¡Ay, el amor es tan complicado y a la vez tan hermoso! Claro, no podemos tomar estos testimonios como una verdad absoluta, ya que podrían ser simples invenciones de fans ilusionados. Pero, ¿no les parece demasiada coincidencia? ¿No les parece que hay demasiadas señales apuntando en la misma dirección? Demasiadas coincidencias para ser solo coincidencias. Donde hay humo hay fuego y aquí, mis amigos, tenemos un incendio de rumores. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Afra y Mert han pasado mucho tiempo juntos grabando Yalian. Han compartido momentos muy intensos, tanto delante como detrás de las cámaras. Han construido una relación muy fuerte, una conexión que va más allá de lo profesional. Es difícil dejar de lado una relación así de la noche a la mañana. La química entre ellos era palpable, tanto que traspasaba la pantalla. Horas y horas de rodaje, escenas de amor apasionadas, viajes juntos, una convivencia intensa que seguramente creó un vínculo muy especial. Y también está el hecho de que los fans los adoran juntos. La química entre Seyran y Ferit es innegable, y muchos espectadores no pueden imaginar la serie sin ellos. La presión de los fans podría estar influyendo en su decisión de darse una segunda oportunidad. La legión de fans de Seyfer es poderosa. Han creado comunidades enteras en redes sociales, compartiendo fotos, vídeos, fanfics y todo tipo de contenido relacionado con la pareja. ¿Sentirán la presión de complacer a sus seguidores? ¿Estarán considerando la posibilidad de que su reconciliación sea un regalo para sus fans más leales? Obviamente todo esto son solo especulaciones, rumores, indicios. No tenemos una confirmación oficial por parte de Afra ni de Mert. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río está sonando muy fuerte. Más fuerte que nunca. Y no solo está sonando, está rugiendo. Así que, ¿creen que realmente Afra y Mert se están reconciliando en secreto? ¿Creen que están dándose una segunda oportunidad? ¿O creen que todo esto es simplemente una cortina de humo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. ¿Son Team Seyfer? ¿Creen que su amor puede superar todos los obstáculos? Los leo. Quiero saber qué piensan, mis chismosos favoritos. Necesito sus teorías, sus predicciones, sus deseos. Y ahora, para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy, tenemos que hay varias señales que apuntan a una posible reconciliación entre Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir. Interacciones en redes sociales, rumores en la prensa turca, testimonios de fans. Todo esto nos hace pensar que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, no tenemos una confirmación oficial, así que todo sigue siendo especulación. La pelota está en su cancha. Solo ellos saben la verdad. Pero ojo, podemos descartar otras posibilidades. Tal vez están trabajando juntos en algún proyecto secreto que requiere que mantengan una buena relación. Tal vez están intentando desviar la atención de otros asuntos más importantes en sus vidas. Tal vez simplemente son amigos.
Pero, ¿quién quiere creer eso cuando hay tanta pasión y drama en juego? Nosotros no. Además, recordemos que las relaciones en el mundo del espectáculo son muy volátiles. Lo que hoy es amor eterno, mañana puede ser una ruptura dolorosa. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas, todo conspira en contra del amor verdadero. Pero, ¿quién sabe? Tal vez Afra y Mert sean la excepción a la regla. Tal vez su amor sea más fuerte que cualquier obstáculo. Y hablando de obstáculos, ¿cuáles podrían ser los desafíos que enfrentan en esta supuesta reconciliación? Primero, la confianza. Después de una ruptura, es difícil volver a confiar plenamente en la otra persona. ¿Podrán superar sus inseguridades y miedos? Segundo, la opinión pública. Como mencionamos antes, la presión de los fans y de los medios puede ser abrumadora. ¿Podrán lidiar con la atención constante y los juicios implacables? Tercero, sus propias carreras. Ambos son jóvenes y talentosos, con un futuro prometedor por delante. ¿Estarán dispuestos a sacrificar parte de su individualidad por el bien de la relación? Estas son solo algunas de las preguntas que nos hacemos mientras esperamos ansiosamente una confirmación o negación de esta posible reconciliación. La intriga nos carcome. Gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chismecito de hoy. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos amantes de las novelas turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo. Aquí siempre tendrán las últimas noticias, los mejores análisis y todo el salseo turco que necesitan. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y recuerden, mantengan las antenitas parabólicas bien afinadas. Porque el drama turco nunca descansa, y nosotros tampoco.